Bienvenidos al curso de análisis matemático y en esta oportunidad vamos a continuar desarrollando algunas propiedades de límites. Este es el tercer video. Entonces, yo quiero comenzar con dos proposiciones que vamos a utilizar más adelante. La siguiente propiedad o la siguiente proposición dice lo siguiente. La proposición la anuncio así, ¿no? Sean, vamos a considerar D un subconjunto en R abierto y con eso lo vamos a llamar dominio. F es una función definida del dominio en R a un punto de acumulación del dominio. ¿Ok? Y si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L y existe, ¿verdad? Si existe este límite, entonces si el límite vale L, entonces, vamos a escribirlo por acá, existe, vamos a abreviar un poco el espacio, entonces existe un valor m mayor que 0 para el cual se cumple la siguiente, bueno, existe en realidad m mayor que 0 y vamos a decirlo así, y un entorno, un abierto, B, tal que A pertenece a B, y donde vamos a tener lo siguiente, que módulo de f de x va a ser menor o igual que m para todo x perteneciente a B interceptado con D. Dicho de otra manera, lo que nos está diciendo esta proposición es que si la función tiene límite alrededor de un punto de acumulación del dominio y ese límite es un valor finito, la función alrededor de ese punto va a ser acotada. Toda función con límite va a ser acotada siempre y cuando este límite importante, este límite sea un valor finito. ¿Ok? Esta proposición, insisto en esto, L es un valor finito, es un número finito. ¿Ok? Entonces, si ese límite existe, hay un intervalo abierto que contiene el punto A para el cual la función va a estar acotada, va a estar controlada por este valor m. Bueno, esta proposición va a ser muy útil en lo que sigue. Vamos a demostrarla. La demostración es bastante sencilla. Demostración es simplemente aplicar la definición de límite. Entonces, nuevamente, la definición la vamos a aplicar de esta manera, ¿no? Supongamos, o sea, yo sé que L es el límite cuando x tiende a de f de x, ¿verdad? Entonces, dado epsilon mayor que 0, según la definición, yo lo que sé es que esto es equivalente a decir que dado epsilon mayor que 0, existe un delta que depende de epsilon, tal que si la distancia x menos a es menor que delta, entonces módulo de f de x menos L va a ser menor que dicho epsilon. Para demostrar el teorema, para demostrar la proposición, escojamos B como el intervalo x sub 0, a menos delta, a más delta. ¿Ok? Vamos a escoger B como ese, e inclusive vamos a sacarle el punto A, porque A no necesariamente tiene que estar en el dominio, pero podemos definir esto de esta manera. Esto es un conjunto abierto y obviamente si yo tomo x perteneciente a B interceptado con D, entonces módulo de x menos a va a ser menor que delta, y en este caso yo voy a tener lo siguiente. Entonces yo puedo decir que módulo f de x va a ser igual a f de x menos L más L, ¿cierto? Y esto va a ser menor que epsilon, o sea, utilizando desigualdad triangular, esto que está aquí, esto es igual a esto, pero por desigualdad triangular, esto va a ser menor o igual que esto más esto. Y nuevamente, como estoy pidiendo, como sé que módulo x menos a es menor que delta,
esto que está aquí, perdón, es menor que epsilon, esto es menor que L, en consecuencia puedo concluir que módulo de f de x va a ser menor que epsilon más módulo de L. Y si yo a toda esta cantidad que está acá la llamo m, ya entonces tengo demostrado mi teorema, porque basta escoger b de esta manera y basta escoger m de esta manera para yo garantizar que la función es acotada en este abierto. Con eso tengo demostrada esta proposición. La segunda proposición que quiero también enunciar, muy parecida a la anterior, es la siguiente. Eso lo vamos a enunciar de esta manera, ¿no? Nuevamente, bajo las hipótesis que teníamos anteriormente, consideren un conjunto en R abierto y conexo. Consideren a un punto, consideremos, perdón, primero la función. Consideremos f una función definida de D en R y consideremos A un punto de acumulación de la función. Tenemos estas tres cosas, sea el dominio, sea la función y sea el punto de acumulación, ¿verdad? Bajo estas tres hipótesis, si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, existe y es un valor finito, ¿verdad? Entonces, podemos decir que existen, porque aquí son dos, existen una constante positiva y un B abierto tal que A pertenece a B y además f de x va a ser mayor que m sub 2 para todo x en la intersección de B y el dominio de la función. Para todo x en B intersectado con D. Aquí importante es que en esta hipótesis este L es un valor distinto de 0. O sea, esta desigualdad, digamos así, esta acotación por debajo se va a cumplir siempre y cuando este límite es un valor finito, pero es un valor distinto de 0. ¿Ok? Y esta proposición es muy sencilla. Esta proposición se demuestra de la siguiente manera. Ustedes saben nuevamente que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, ¿verdad? Entonces, esto ocurre si solamente si, dado epsilon mayor que 0, existe un delta positivo, tal que este delta puede depender de epsilon, siempre lo digo aunque no lo escriba, existe un delta sub epsilon, inclusive puede depender también del punto, en este caso A, mayor que 0, tal que si la distancia entre x menos A es menor que delta, entonces módulo de f de x menos L va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Pero ahora yo no voy a tomar cualquier epsilon. Como esto ocurre para epsilon mayor que 0 dado, permítanme entonces tomar, si ahora tomamos epsilon de la forma módulo de L entre 2, vamos a obtener que para este epsilon existe un delta tal que si la distancia entre x menos a es menor que delta, vamos a llamarlo delta sub 0, existe un delta sub 0 tal que si se cumple esto, nosotros vamos a poder garantizar lo siguiente, que módulo de f de x menos L va a ser menor que este epsilon, que en este caso particular vale o ha sido escogido de esta manera, como módulo de L entre 2. Pero entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que por un lado, yo puedo entonces definir mi conjunto B de la forma A menos delta, A más delta, menos el punto A. Ese va a ser mi conjunto B. Y por otra parte, si yo trabajo, si X, o sea, si ahora yo no miro cualquier X, sino que tomo X
habitando aquí en B, yo perfectamente puedo entonces garantizar lo siguiente, que f de x menos L por propiedades de módulo es menor que L entre 2 y mayor que menos módulo de L entre 2. Ojo, esta desigualdad es cierta si X pertenece a B. Si X pertenece a B, yo obtengo esto y ahora entonces lo que puedo decir es que f de x es menor que módulo de L entre 2 más L y mayor que, sumo acá, ¿no? L menos módulo de L entre 2. Ahora me quedo con esta desigualdad y considero dos casos. El primer caso es si L es mayor que 0 y el otro caso, o sea, estudiamos el caso L es mayor que 0 y estudiamos el caso L menor que 0. Bueno, en el caso de que L sea mayor que 0, lo escribo por acá. Si L es mayor que 0, entonces ustedes pueden ver que L menos módulo de L entre 2 no es otra cosa que L medios. ¿Ok? Y eso va a implicar, por la desigualdad que acabo de escribir, que lo voy a decir así, que L menos módulo de L medios, lo voy a poner así, mejor dicho, de una vez, cuando ustedes sustituyen, esto les va a quedar 0, es más pequeño que L entre 2, porque esto es un número positivo, ¿verdad? Pero por la desigualdad que escribí hace rato, eso es, hace unos instantes, esto es más pequeño que módulo de fx. Y por otro lado, el segundo caso, si L es menor que 0, entonces ustedes cuando calculan L módulo de L medios más L, esto les vuelve a dar L medios. Y en este caso ustedes van a tener que f de x es menor que L medios, que es negativo. ¿Ok? De hecho, de otra manera, esta desigualdad de acá y esta desigualdad de acá, que provienen de la otra desigualdad que acabo de enunciarles, bueno, estas dos desigualdades, aquí espero que se lea bien L entre 2, ¿ok? Estas dos desigualdades, entonces me permiten concluir a mí que módulo de f de x va a ser mayor que módulo de L entre 2. Y si yo llamo a esto M2, ya tengo demostrada mi proposición. Esto, fíjense que aquí, importante es que L es distinto de 0. Fíjense que miramos estas dos desigualdades, ¿no? Porque miramos esta y miramos esta. Y la desigualdad acá es estricta. Entonces, nada, ya tenemos listo nuestro segundo resultado, que me dicen que si yo tengo que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L y L es un límite distinto de 0, esta función f, lo que estoy diciendo es que f es acotada inferiormente. Inferiormente. La función está acotada por debajo, inferiormente. ¿Ok? Este es un resultado que nos va a ser muy útil para lo siguiente. Voy a enunciar el siguiente teorema que tiene que ver con el álgebra de límites, ¿no? Sean otra vez, sean D contenido en R, A perteneciente, perdón, F, una función definida de D en R, A un punto de acumulación, ¿ok? E inclusive vamos a pedir también G, otra función definida en R, ¿ok? Tenemos entonces nuestro dominio, dos funciones f y g con dominio común y a un punto de acumulación. Entonces, primera parte, ¿no? Vamos a enunciar este teorema en dos partes o en tres ítems. El primer ítem es que el límite de las sumas, vamos a escribirlo así, si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, 1, y el límite
cuando x tiende a de g de x es igual a L2. Vamos a quitar este entonces aquí, vamos a decirlo ahora. Entonces, tenemos lo siguiente. Repito, tenemos dos funciones, f y g, definidas en un dominio común. Tenemos un punto que es punto de acumulación del dominio y vamos a suponer que f y g tienen límites L1 y L2 alrededor del punto A. El límite cuando x tiende a de f de x L1, y no sé si ahí se vea muy bien que digamos, pero vamos a decirlo aquí apretadito. El límite cuando x tiende a de g de x es igual a L2. Bajo estas dos condiciones, entonces tenemos lo siguiente. Primera parte es que el límite cuando x tiende a de f más g de x no es otra cosa que L1 más L2. Es decir, que el límite de la suma va a ser igual a la suma de los límites. La segunda propiedad es que el límite cuando x tiende a de f por g de x no va a ser otra cosa que L1 por L2. Dicho en otros términos, el límite del producto va a ser igual al producto de los límites. Y el tercer caso, que el límite cuando x tiende a de f entre g de x no es otra cosa que L1 entre L2. Esto siempre y cuando L2 sea distinto de 0. Es decir, siempre y cuando, no sé si aquí se vea bien, pero acá vamos a pedirlo aquí apretadito. L2, este valor en el denominador, L2, tiene que ser distinto de 0. No sé si lo pueda poner apretadito aquí. L2 distinto de 0. ¿Ok? Eso es importante. Eso es sumamente importante. Entonces, estas tres propiedades se conocen como el álgebra de los límites y la demostración de esto la vamos a realizar en el siguiente video.